Con el permiso de ustedes, inicio la grabación de esta sesión para que quede registro de la misma. Ya en Classroom he actualizado los videos que hacían falta. Está ya registrado hasta el video de la semana anterior. Entonces ya pueden revisar si quieren consultar algo. Ahí ya están en Classroom registrados. Sí, señor, muchas gracias. No, no, ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Como les comenté ahí en el grupo, hoy vamos a hablar sobre desarrollo de sitios web. ¿Qué necesitamos para que nuestro proyecto pueda contar con un sitio web? ¿Qué requerimos? Procesos, herramientas, precios. Voy a compartirles toda la pantalla. ¿Me confirman por favor si ya ven mi pantalla? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Ok. Entonces, empecemos. Primero voy a hacer aquí unas observaciones acerca de qué es. Permítanme un segundo que no dejé lista esta presentación. Perdón. Ay, que la hice. Se me perdió ahora la presentación, no la cargué a tiempo. Bueno, no importa, les voy contando lo que tenía aquí pendiente. Mm, sí, bueno, complementarios. Se me perdió. Vean, ahí sí. Justo cuando necesitaba la presentación, se me perdió la presentación. Bueno, no importa, les voy documentando con imágenes. Entonces, bueno, primero, tenemos que hacer una diferencia. Cuando estamos hablando de sitios web, tenemos que aclarar algunos conceptos que es muy importante tener en cuenta y dejar totalmente claros para entender correctamente qué significa hacer y tener un sitio web. Entonces abramos aquí el blog de notas y vamos poniendo aquí unos textos. Ok, primero, diferencias entre web e internet. Diferencias entre web e internet. ¿Ustedes reconocen la diferencia entre esos dos conceptos o para ustedes resulta lo mismo una y otra? ¿Qué es web y qué es internet? ¿Quién quiere dar su opinión? ¿Qué entienden por web y qué entienden por internet? Buenas tardes, profesor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, profesor, pues bueno, para mí la internet, pues es la red que enlaza toda la comunicación, pues, en la que uno navega, en la que uno investiga, ¿no? Y la web es como hacia a la dirección a la que uno va a ir, ¿sí? O sea, dirección de tal página o algo así más específico, ¿sí me entiende? Para mí Sí, es eso, ¿no? No sé. sí, 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 ok. Entonces la internet es la red y la web es una dirección específica. ¿Sí? ¿Es Sí, así? así es, sí, señor, sí. Ok, bueno, aciertas en la primera, en la segunda no del todo, pero bueno, muy bien, Jorge, muchas gracias por tu opinión. ¿Alguna otra opinión? ¿Cuál será la diferencia entonces entre
entre Internet y web? ¿Qué otro concepto tienen? ¿Alguien más quiere ayudarnos con una idea? No, no es muy clara la diferencia entonces. Dime, María, Edith, perdón. Bueno, básicamente yo siento que la internet envuelve la web. O sea, para tú poder acceder a un sitio web, tienes que utilizar el internet. Entonces, Correcto, sí, efectivamente. Sí, es cierto, efectivamente una contiene a la otra. Entonces, si hablamos de web, la web es básicamente un servicio que corre en... Ay, perdón, estoy aquí en mayúsculas. La web es un servicio dentro de Internet. Efectivamente, como nos decía Jorge, Internet es básicamente la red. Internet es la red de redes, ¿no? Entonces, la red que agrupa varias pequeñas redes, digamos, no vamos a hacer clase de historia aquí, pero una reseña muy, muy, muy corta. Esto empieza como un proyecto militar por allá por los años 50. En algún momento adquiere el nombre de ARPANET porque era una red militar que conectaba varios equipos en ese momento. Obviamente un número muy reducido en comparación a lo que es hoy en día. Luego esto se extiende a universidades y bueno, y va ampliándose y finalmente se integran todas esas redes para que a mediados de los 80 aparezca lo que hoy en día conocemos como Internet, que es esa red que agrupa todas esas pequeñas redes a nivel mundial y que finalmente hoy en día conecta o permite conectar miles de millones de diferentes nodos, y ese concepto nodo también es importante entenderlo, porque cuando nos referimos a nodo me refiero a cualquier dispositivo que se pueda conectar a esa red hoy en día. Hasta hace 20 años pues estábamos hablando de computadores, 20, 30 años hablamos básicamente de computadores. Eran los computadores los únicos dispositivos en la capacidad de conectarse a esa red. Hoy en día son cualquier cantidad de dispositivos los que tienen la capacidad de conectarse a ella. No solamente nuestros computadores y nuestros dispositivos móviles como los celulares o las tablets, sino también muchísimos aparatos en el hogar, dando paso al concepto de eh, domótica y de Internet de las cosas. Esto se le llama IoT, Internet of Things, que es otro concepto bien interesante que no sé si alcancemos a abordar en este curso, por lo menos en esta sección de nuestro curso, pero hace referencia a la capacidad que tienen hoy en día muchísimos de los aparatos que utilizamos diariamente para conectarse a esa red, para cumplir con ciertas tareas, ¿sí? Para poder ofrecer ciertas prestaciones novedosas que no se podían ofrecer antes, como por ejemplo que, no sé, podamos prender las luces de nuestra casa de manera remota. Simplemente con ese hecho de poder encenderlas desde cualquier parte del mundo, desde mi celular, poder prender y apagar las luces, eso significa que hay algún dispositivo conectado en la casa a esa red que permite esa conexión desde mi teléfono en cualquier parte del mundo hasta mi hogar para poder controlar las luminarias dentro. Normalmente ese dispositivo o es un controlador central o es una toma. Sí, digamos que es lo más económico cuando hablamos de domótica, son las tomas inteligentes, las multitomas inteligentes. Pero bueno, hay muchísimos dispositivos que permiten controlar ese tipo de elementos. Que yo pueda, no sé, aquí por ejemplo en Colombia pues es raro encontrar aires acondicionados, pero pues en otros países donde las temperaturas son mucho más variables, pues que yo pueda encender ese aire acondicionado desde cualquier lugar. Voy llegando a mi casa, 20 minutos antes enciendo el aire acondicionado para que el apartamento esté a un clima, a una temperatura aceptable para cuando yo llegue. Todo eso nos lo permite hoy la posibilidad de que estos dispositivos estén conectados a esa gran red. Y como les decía, la web es básicamente uno
de los muchos servicios que encontramos dentro de esa red. ¿Cuáles serán los otros servicios? Si la web es uno de ellos, ¿qué otros servicios consideran ustedes que encontramos dentro de la red? Aclarando que hoy en día está un poquito desdibujado el tema, porque la web, lo que conocemos como web, ha venido absorbiendo varios otros servicios. Esto era mucho más claro hace 10 años, digamos, o hace 15 años. La diferencia era mucho más clara entre un servicio y otro. Hoy en día es un poquito más desdibujada, porque como que hay plataformas que me permiten hacer varias cosas dentro de ellas. Pero, por ejemplo, ¿saben qué es Voz IP? ¿Alguien sabe qué es eso de Voz IP? Ni idea. ¿Nunca han hecho llamadas por Voz IP? Está haciendo mucho frío hoy. No, Poco No, profe, es que participativo. ni idea, la verdad, ni idea, no. No, yo- Voz IP, perdón. señora, dime. No, o sea, iba a decir que como lo estás diciendo vos IP, pensé que era algo que tenía que ver algo con el protocolo IP, pero, o sea, como tal llamada de voz de IP, no sé cómo sería. Ok, el tema es que hasta hace, como les decía, hasta hace una década y media, las llamadas telefónicas dependían de la red telefónica. Entonces, hacer llamadas de larga distancia era costosísimo, ¿no? Creo que todos lo recordarán, que hacer una llamada a otra ciudad y ni hablar de otro país, pues eso era supremamente costoso. Y cuando la internet se empieza a popularizar a finales de los 90, principios de los 2000, empiezan a aparecer herramientas que nos permitían hacer llamadas a cualquier parte del mundo sin costo por medio de esa tecnología que en ese momento se llamó Voz IP. Hoy en día no es un servicio, como les decía, que esté especialmente diferenciado de muchos otros, porque hay muchas herramientas que me permiten hacer esas llamadas. O sea, yo puedo llamar por WhatsApp hoy en día a cualquier persona en cualquier parte del mundo sin ningún costo, y estoy haciendo una llamada por Voz IP. O sea, estoy haciendo uso de ese servicio. El tema es que ya no lo reconocemos como una herramienta que me permita únicamente ese servicio, sino que permite muchos otros, como por ejemplo el chat. El chat es otro servicio fuera, pero hoy en día chat lo encontramos en sitios web, chat lo encontramos en herramientas como WhatsApp, como Telegram, como muchas otras, Facebook, en fin. Entonces, son servicios que antes estaban mucho más separados. Hace 20 años, si uno quería chatear, solamente había dos servicios. Solo había dos servicios hace 20 años, que eran Messenger de Microsoft y algo que se llamaba ICQ. No sé si alguno de ustedes alguna vez utilizó ICQ. ¿Sí? Que ICQ era ICQ, pero eso pues era como un jueguito de palabras que era como te busco, ¿no? Eran las únicas dos plataformas que existían en ese momento para chatear, y solo hacían eso, chatear. Uno no podía hacer otra cosa, no se podían compartir archivos, no se podían enviar mensajes de audio, nada de eso, era solo texto, nada más. Después apareció Star Media, que tenía un servicio de chat también, y fueron apareciendo otras, y estas luego desaparecieron y fueron reemplazadas pues por plataformas mucho más completas como WhatsApp, que ya, increíble, pero WhatsApp ya tiene 10 años, un poquito más de 10 años. Almacenamiento y transferencia de archivos. Ese es otro servicio al que el almacenamiento hoy en día lo reconocemos como almacenamiento en la nube. Así lo llaman, ¿no? Y ese concepto de en la nube resulta que es bien ambiguo y etéreo, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, especialmente cuando hablo con gente muy joven, con grupos de personas muy jóvenes, yo les digo, ustedes, ese concepto en la nube hizo que perdieran la idea de la física real de las cosas. Porque simplemente si no lo tengo acá físico es porque eso está en la nube. Pero ¿qué es la nube?
O sea, no hay absolutamente nada que esté realmente almacenado en una nube o en algo que no tenga corporalidad, que no tenga físico, que no tenga un sustento físico. Entonces, de eso voy a hablar ahorita, de realmente cuando hablamos de almacenamiento en la nube, ¿dónde es que estamos almacenando las cosas? Porque eso no es que no esté en ninguna parte o que esté por el aire. Eso está almacenado físicamente en un lugar. Y transferencia de archivos a lo que llamamos FTP, que luego hablaremos de eso, de protocolos. Otros servicios eran, por ejemplo, los foros. ¿Recuerdan los foros? Esos también han ido desapareciendo. Y la culpa de que los foros hayan desaparecido es principalmente de Facebook. ¿Alguno hacía uso o ha hecho uso de foros en internet? ¿O nadie? ¿Nadie ha participado nunca en un foro? ¿No? Muy pocas veces, profe. Pero sí sabes qué es un foro. ¿Qué es un foro? Digamos que se pone un tema en discusión o una pregunta de tipo técnico o de otra naturaleza y digamos que las personas se enfocan, digamos, en dar respuesta de alguna manera desde su perspectiva a esa pregunta o a ese cuestionamiento o a eso que se pone, digamos, en tela de juicio en ese foro. Exactamente. Entonces los foros funcionaban por algo llamado hilos. Todos los foros venían divididos por temas, ¿no? Había foros, digamos que normalmente los foros tenían una temática específica, los foros dentro de internet. Entonces los foros se hacía uso del foro a través de un sitio web, pero el foro es un servicio aparte o era un servicio aparte de esos sitios web, dentro del cual efectivamente los usuarios de ese foro creaban un hilo de mensajería, un hilo donde, por ejemplo, hacían una consulta o daban un aporte sobre cierto tema. Yo, por ejemplo, participaba hacia los principios de los 2000, participaba mucho en foros de arquitectura y de diseño. Y en estos foros, entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, quiero averiguar qué material me recomiendan para elaborar tal producto. Entonces uno iniciaba, si el foro estaba especializado en ese tema de diseño, materiales, ingeniería de materiales, algo así, pues uno iniciaba el tema y preguntaba, ¿qué material me recomienda para tal y tal cosa? Y entonces quien quisiera, participante del foro, podía entrar y replicar, responder a mi pregunta y empezaba un hilo de comunicación, tipo los hilos en Twitter, ¿no? Y eso se llama así, threads, son hilos. O uno da un aporte. Encontré esta información súper interesante, me parece que le puede ser útil a los usuarios aquí del foro y la publicaba y entonces quien quería podía comentar, podía escribir sus apreciaciones, etcétera. Pero esto era, digamos, lineal, ¿no? Entonces alguien preguntaba, alguien le respondía, luego abajo alguien respondía, etcétera, etcétera. Entonces se iba haciendo una línea de comunicación. ¿Qué pasa y por qué digo que los foros desaparecieron por culpa de Facebook? Porque cuando empezó Facebook, Facebook de una vez entró con esa capacidad de crear hilos. Desde principios de Facebook, cuando empezamos a usarlo todos hacia el 2000, ¿en qué año nació Facebook? ¿2007, 2008 tal vez? O bueno, se popularizó porque Facebook tiene un poco más, pero digamos que todos tuvimos acceso a Facebook como 2007, 2008 creo. Pues entonces la gente se dio cuenta que tenía la misma capacidad en esa red social de poder hacer consultas y que la gente le respondiera y a la vez tenía otras prestaciones. Por eso digo que estos servicios que eran muy aparte o estaban muy separaditos hace 20 años, en poco a poco empezaron a integrarse varios en una sola plataforma o en unas plataformas y por eso se desdibujó tanto el tema. Entonces ya no podemos hablar de foros, que raro el foro que exista todavía, y eso fue reemplazado por las redes sociales. Porque tengo esa prestación, tengo la misma posibilidad de hacer lo que hacía en el foro, hacer una pregunta y que la gente me responda, que muy seguramente ustedes lo han hecho en Facebook o en otra red social, lo han hecho, seguro, ¿sí? Han preguntado, han puesto algo, ¿qué me pueden recomendar para tal cosa? Y a alguien le responde. Es exactamente eso, pero además tengo otras prestaciones, ¿no? Con estar en contacto con gente conocida, conocer otra gente, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente la gente prefirió migrar a esas redes sociales y gran parte de los foros que existían en ese momento, de los foros que tenían más usuarios en ese momento, finalmente migraron a Facebook en su momento, ¿no? En aquellos años migraron a Facebook, los foros desaparecieron porque, además, porque en Facebook
si yo era administrador del foro, yo tenía que estar pagando cierto dinero para poder mantener ese foro. Eso no era gratis, no es gratis. Ahora vamos a ver que tener un sitio web no es gratis. Y tener un foro menos porque requería de una asistencia técnica especial. Y pues cuando se abre una red social que es gratis para todos, por la que ya no tengo que pagar, pues obviamente yo prefiero dejar de pagar por mantener un foro que posiblemente no me generaba ingresos y empezar a administrarlo de una red social que no me costaba nada. Entonces ahí desaparecieron estos servicios. Las redes sociales entonces son otro servicio que creo que eso no tengo que explicarlo, ¿no? Todos, sin importar la edad que tengamos, todos fijo, tenemos al menos una red social, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o la que sea, ¿no? Incluso aquí hay voy a mezclar de una vez buscadores, y aquí es donde la gente más se me confunde. Voy a preguntarles uno por uno. María, ¿tú qué buscador utilizas? Edith, María, ¿tú qué buscador utilizas? Me pueden escribir si tienen algún lío con su micrófono. Fernando, ¿tú qué buscador usas? Google, Google, como siempre. Y Bing. Bing. Karen, ¿tú qué buscador usas? Google Chrome. Google. Chrome es otra cosa, ya les aclaro eso. Giovanni, ¿qué buscador usas? Profe, yo utilizo Mozilla y Google. Ahí es donde está la confusión. Mozilla no es un buscador. Mozilla es un navegador. Y ya voy a hablar de eso, porque ese es el otro concepto, pero es con el que normalmente la gente se me confunde, efectivamente. El buscador no es Mozilla, el buscador es Google, efectivamente. ¿Sí? Entonces usas Google. Anthony, ¿qué buscador usas? Microsoft Bing. Edge, sí. Bing, ok. Gracias, Anthony. Miguel, ¿qué buscador usas? Google. Google. Jorge. Jorge. Yo uso Google Chrome, profesor. Eso es lo Google. que más. Sí, Chrome, Google. otra vez, Chrome no es el buscador. Google, ya les aclaro que es Chrome. Edwin. Google, profe. Google. Ok, efectivamente, la gran mayoría de usuarios utilizamos Google. Es la que más utilizamos hasta hoy. Pero, hay muchos otros buscadores. Bing es un buscador. DuckDuckGo es un buscador. Tenemos, ¿cómo se llama este otro? Ahorita se me fue el nombre. Antes, bueno, Yahoo. Yahoo creo que sigue teniendo buscador. Creo que lo sigue teniendo. Es que Yahoo como ha venido desapareciendo. Miremos, Yahoo tiene buscador todavía. Yahoo. Es que no, como que ya no tiene buscador, como que ya es solo correo, ¿no? Sí, como que Yahoo ya es solo correo. Parece ser. Pero Yahoo pues, fue un buscador bastante importante en su momento. Sí, tiene buscador. Pero se me hace que esto está utilizando Google. Sí, se me hace que esto está utilizando Google como... O sea, ya Yahoo no tiene buscador propio. Pero bueno, Yahoo era un buscador. Resulta que los buscadores son una herramienta aparte, un servicio aparte, perdón, dentro de la internet, porque el buscador no es un sitio web. El buscador es una herramienta que me permite, como su nombre lo dice, buscar contenido dentro de esa red, buscar contenido dentro de internet. Los buscadores dieron origen dentro del desarrollo de sitios web a algo que se llama SEO, porque realmente cuando hablamos de buscadores no estaríamos hablando de buscador, sino de motores de búsqueda.
Eso que acabo de mostrar, que al entrar a ese buscador de Yahoo, que digo que creo que eso es Google, pues resulta que esto lo hacen muchísimas compañías, muchísimas empresas, crean buscadores, pero realmente lo que hacen es una interfaz, pero cuando uno busca realmente está haciendo uso de Google o de otro servicio de búsqueda. Eh, entonces, normalmente cuando uno habla de buscadores de manera técnica, se refiere al motor de búsqueda que utiliza el sitio, que puede ser Bing o puede ser Google o puede ser DuckDuckGo. Repito, hay otros que en este momento se me van, pero hay otros más, no son solo estos. Entonces, cuando hablamos de SEO, esto es una sigla de Search Engine Optimization. Eso es Search Engine Optimization. Quiere decir que yo voy a optimizar el sitio web para los motores de búsqueda. Eso es Search Engine, motor de búsqueda. Y optimización, pues optimizar el sitio. Esto quiere decir que cuando hacemos un sitio web, si dentro de nuestro plan de mercadeo está el que los usuarios nos encuentren por medio de esos motores de búsqueda, pues debo implementar una serie de prácticas dentro de ese sitio para que esto ocurra. Porque resulta que si, por ejemplo, yo tengo, no sé, vamos a hablar de una joyería. Supongamos que mi proyecto es una joyería y yo quiero que la gente me encuentre cuando busque anillos de compromiso. Entonces miremos aquí en Google, si yo busco anillos de compromiso y voy a restringir incluso la búsqueda específicamente a Bogotá, por ejemplo. Anillos de compromiso en Bogotá. Miren lo que esto me dice. Me dice que ha obtenido cerca de 338,000 resultados. 338,000 resultados. O sea, hay 338,000 enlaces, no necesariamente sitios todos, pero sí enlaces en donde yo voy a encontrar información acerca de anillos de compromiso. Veamos los primeros resultados que me dice. adslandingpage.com.co, joyería certificada, y me dice que esto está patrocinado. Luego encontramos trimuni.com y me dice que esto está patrocinado. Luego Glamira, diseña el anillo de sus sueños. Esto está patrocinado. Luego viene Mercado Libre, que eso también está patrocinado, y en Mercado Libre encontramos una preselección de compra. Y luego si vienen sitios que no aparecen como patrocinado, elseñordelosanillos.co, matrimonio.com.co, icarojoyería.com. Estos sitios no están pagándole a Google para aparecer donde están apareciendo, a diferencia de los primeros 4. 1, 2, 3, 4 y 5, 4. Sí, 3, 4 con Mercado Libre. Aparte de ellos, esta gente no está pagando realmente, no le está dando dinero a Google. Esto sí. Entonces, cuando yo voy a hacer mi sitio y quiero que aparecer por una búsqueda específica, por una palabra o una serie de palabras específicas dentro de esa búsqueda, la primera opción es, si yo quiero que esto sea ya, o sea, que la gente me encuentre, tengo mi sitio web hoy y mañana ya quiero aparecer en Google, pues tengo que pagarle a Google. Sí o sí, tengo que pagar. Y pues no hay un valor específico. O sea, antes, hace muchos años, cuando esto empezó, sí había valores específicos. Uno decía, yo le pago a Google por clic tanto. Clic quiere decir que esta gente, cuando yo la encontré aquí, ADS Landing Page, no les está pagando todavía nada a Google por estar ahí. Les paga cuando yo hago clic en ese sitio. Entonces, si yo abro el sitio, ahí sí ya el sitio tiene que pagarle a Google por este clic que yo acabo de hacer. Y entre más me demore dentro del sitio, es posible que le tenga que pagar más, porque puede que el plan sea incluyendo clics internos en el sitio web. Entonces, podríamos decir, o hace tiempo se podía decir que según la cantidad de clics que hiciera la gente en ese aviso pagado, pues yo le tenía que pagar a Google tanto. Hoy en día no, porque no todas las palabras tienen el mismo volumen de búsqueda. Entonces hay palabras que la gente busca mucho más y por consiguiente me cuesta más si quiero aparecer con esa palabra. Entonces puede ser que anillos de compromiso sea una palabra no tan buscada como comida para perros, por ejemplo. Entonces, si yo quiero pagarle a Google
para aparecer en los primeros resultados, eso lo podemos ver. Comida para perros en Bogotá. 2.780.000 resultados. De seguro hay más búsquedas en comida para perros que en anillos para compromiso. Entonces, muy seguramente, por ejemplo, esta gente de pelos.co paga mucho más caro ese clic de lo que paga la gente que apareció aquí en anillos de compromiso. Eso es por subasta, además. Digamos que el que más pague aparece más arribita, o si aparece, ¿sí? Entonces no hay unos precios establecidos, no hay unos precios fijos. Uno lo que hace es poner topes. Entonces yo puedo decir, voy a gastar 500.000 pesos este mes en, eso se llama AdWords, y eso incluye varias cosas: aparecer dentro de estas búsquedas, aparecer en los banners de sitios web de los que viven por publicidad. Entonces esos sitios web que viven por publicidad, yo ahorita, bueno, ustedes lo ven todo el tiempo, ¿no? Esos sitios donde entramos y aparecen banners por todo lado publicitando cosas. Yo aquí no les puedo mostrar uno porque yo utilizo un navegador que bloquea eso, pero bueno, ahorita les hablo de navegadores. Entonces, si yo quiero aparecer sin tener que pagar como esta gente, Agrocampo o incluso de pelos veo que paga, pero además también aparece en la parte no paga, pues tengo que implementar esa serie de estrategias y optimización del sitio para que eso suceda. Y me enfoco específicamente en determinadas palabras, en determinadas frases. Y bueno, eso es un tema larguísimo, e incluso hay toda una especialización alrededor de ese tema del SEO. Entonces no es algo que se pueda explicar en una sesión, ni mucho menos. Y además cambia todo el tiempo, cambia por varias razones, cambia por las políticas de búsqueda que van cambiando en estos buscadores, especialmente en Google, digamos, porque pues como es el buscador, como está demostrado, hace un momento que les pregunté a ustedes, entre los 10 asistentes de 10, y ya estamos en 8 nomás, de los 8, 7 dijeron usar Google. Solamente uno de ustedes indicó que normalmente utiliza más Bing. De resto, por consiguiente, puedo decir que entre nosotros el 80% utilizamos Google, y efectivamente un porcentaje así similar ocurre en la realidad. Más o menos entre el 70 y el 80% de los usuarios de Internet utilizan como buscador predilecto o primario Google. Entonces, cuando uno habla de optimizar para motores de búsqueda, inicialmente habla de optimizar para Google. Entonces, les decía que eso incluye muchísimas características. Cuando empezó este tema del SEO, resulta que los buscadores lo que hacían era, cuando yo ponía en la barra de búsqueda una palabra o una frase, él lo que hacía era enviar un programita al que llamaban Gusano, lo enviaba por toda la red, recorriendo en milésimas de segundo cuánto sitio web encontrara dentro de esa red, buscando esa palabra o esa frase. Entonces, todo sitio donde encontrara la palabra o la frase comida para perros, él me lo arrojaba como un resultado posible. Y donde más encontrara la frase, pues consideraba que ese sitio era más útil para el usuario. Si encontrara en un sitio la frase comida para perros 1000 veces, frente a uno donde estaba 20 veces, pues él mandaba primero en esta lista de resultados, mandaba primero en el que la palabra aparecía 1000 veces. Pero eso duró muy poco porque se dieron cuenta que entonces los desarrolladores web, sabiendo que esa era la forma en la que Google funcionaba, lo que hacían era, para promocionar cualquier tipo de contenido, llenar de palabras clave el sitio en contenido que el usuario no veía, ya fuera cajitas de texto que luego dejaban por fuera, cosa que el usuario no las viera, pero los bots sí las encontraran, o el gusanito aquel de Google sí la leyera. Entonces, si yo quería promocionar un bar y era nuevo y quería que la gente conociera el bar por medio de internet, y yo sabía que las búsquedas que más hacía la gente era comida para perros y peluquería, por decir algo, entonces yo llenaba el sitio web de cajitas que tuvieran 10.000 veces la palabra peluquería y 10.000 veces comida para perros, dejaba eso por fuera, que no lo viera el usuario que entraba al sitio web, y entonces cuando hacían la búsqueda aparecía en primer resultado algo aquí, pero cuando la gente entraba resulta que el sitio web era de una cosa totalmente diferente, era un bar, y yo estaba buscando comida para perros. Eso ya no pasa, pero si ustedes recuerdan, sí pasaba hace 15, 20 años, sí pasaba, que los resultados a veces me arrojaban
sitios que no tenían nada que ver con lo que yo estaba buscando, pero era por ese tema. Pues eso hoy en día se castiga y se castiga fuertemente, los buscadores lo castigan. Y incluso hay algo llamado lista negra en la que si yo incurro como desarrollador del sitio web, incurro en malas prácticas, como esa, por ejemplo, puede ser que mi sitio web quede dentro de esa lista negra y ya no aparezca nunca en los resultados de búsqueda con ningún buscador. Y aparecer nunca es que efectivamente ni en los últimos resultados. Entonces el tema es, porque esto es de las primeras cosas que me preguntan cuando me hablan de quiero tener el sitio web para mi proyecto, resulta que esto del SEO no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ni que yo pueda esperar aparecer en esos primeros resultados en una semana después de haber lanzado el sitio web. Eso se demora meses, muchos meses, y dependiendo de la competencia puede demorarse muchísimo más tiempo, dependiendo de la competencia. ¿Qué es lo que los buscadores pretenden hoy en día? Pretenden arrojarle al usuario resultados de calidad. Entonces no solamente asegurarle que el producto que usted busca está entre esos resultados que yo le estoy dando, sino asegurarle también que lo que usted busca lo va a encontrar y va a encontrar algo eficiente y adecuado dentro de esos resultados que yo le doy. Entonces se mide mucho la calidad del contenido, que ese contenido sea dinámico, es decir, que esté cambiando constantemente, que haya nuevo contenido con frecuencia, que la gente lo califique o lo pueda calificar. Permítanme un segundo, por favor, solo un segundito, un momento. Santiago, quíteme a salida acá, por favor. Sí. Ya, disculpen. Entonces les decía que para que eso ocurra, pues el contenido tiene que moverse por mucho tiempo y varios factores confluir para que estos motores de búsqueda empiecen a considerar el contenido de mi sitio web como un contenido adecuado, apropiado, válido, valioso, y empiecen cada vez a ubicarme mejor dentro de los resultados. Es una tarea larga, es una tarea difícil, esto sube y baja porque si llegan a cambiar alguna política, un sitio que podía estar rankeado de primerito en esos resultados puede caer de la noche a la mañana. Es un tema complicado, costoso, digamos que una estrategia de SEO bien establecida y bien creada cuesta, esto no es gratis. Pero la podemos hacer nosotros sin costo si entendemos qué es lo que hay que hacer, que es parte de la intención de esta charla de hoy, de contarles un poco de cómo se hacen estos sitios y de todas estas características de estos sitios web. Entonces imagínense, aparecer de primero entre 2.780.000 resultados obviamente no es nada fácil, pero es algo que tengo que hacer desde el principio si quiero algún día llegar aquí, porque seguro todos, repito, si eso está dentro de su estrategia de mercadeo, todos querremos aparecer con algunas búsquedas en estos primeros resultados. ¿Por qué? Porque entre 2.780.000 resultados tenemos ¿cuántas páginas de resultados? Tenemos fácil, es que yo estoy usando aquí una herramienta que no me pagina los resultados. Abramos Google directamente, google.com. Y busquemos aquí fútbol. Bueno, ahí le faltó la tilde en la U. Si es que esto me alarga los resultados, no me muestra, no me los pagina como lo hacía, lo hacen en otros navegadores. Pero bueno, digamos que esto normalmente aparecía aquí en la parte de abajo, aparecía como páginas, ¿no? Entonces página 1 de tantas. Entonces, ¿cuántos resultados me daba la primera página? Ya no lo puedo decir acá porque aquí me está mostrando más resultados, pero normalmente la primera página arrojaba 3 o 4 resultados pagos y 7 u 8 resultados orgánicos. Así se le llama a estos por los que nadie está pagando. Resultados orgánicos. Entonces daba 7 u 8 resultados orgánicos por página. Quiere decir que si había 2 millones de resultados, estamos hablando de que había más de 250.000 páginas de resultados. Y ustedes piénsenlo,
¿a qué página llegaban ustedes o llegan ustedes cuando hacen una búsqueda de algún contenido? Si el contenido es muy específico, si lo que estoy buscando es muy especial y necesito encontrar ese contenido, digamos, de forma muy clara, puede que lleguemos hasta la segunda, tercera o cuarta página. O sea, a lo sumo, veré los primeros 30, 40 resultados de búsqueda. 30 o 40 de 2 millones. Entonces, imagínense cuándo me va a encontrar la gente si yo sí aparezco en los resultados de Google, pero por allá en el puesto 1500. Pues jamás en la vida nadie me va a encontrar por Google. Nunca. Nunca nadie va a llegar por ese lado. Y repito, insisto mucho en el tema de, este me sirve, definición de y concepto de estos dos sitios, los voy a dejar abiertos porque me sirve para una explicación de ahorita. Repito que si es mi estrategia de mercadeo, porque puede que no. Puede que yo inicialmente no esté pensando que la gente llegue por un buscador a mi servicio o a mi producto. Porque, no sé, tengo un nicho más específico, porque inicialmente yo quiero que la gente llegue, o sea, voy a tener mi sitio web más como una plataforma para ofrecerle información a los usuarios, porque ahí voy a alojar cierto contenido, pero puede que no esté en mis planes que la gente me encuentre por Google o que me lleguen clientes por Google. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así, pero para muchos sí lo será. Entonces, para esas personas, para quienes sí es importante aparecer en estos resultados, esto del SEO sí o sí lo van a tener que entender en algún momento y saber un poquito del tema. Bueno, continuamos con estos servicios. Bueno, todo claro, ¿no? Que hablando de motores de búsqueda, pues los motores son Google, Bing, DuckDuckGo, en fin, porque quienes me dijeron Chrome o Mozilla, que no es Mozilla, Mozilla es una empresa que desarrolla productos, el producto al que seguramente iban a hacer referencia es a Firefox. Esos son navegadores. Entonces aquí tenemos Chrome, tenemos Firefox, tenemos Edge, tenemos ¿cómo se llama este otro que es de Onion? Tor. Tenemos Opera y hay muchos otros. Hay muchos otros navegadores. ¿Qué es el navegador? El navegador es el software, es el programa que me permite navegar en esa red desde el computador. Bueno, uno de los programas, el que me permite realmente navegar en este servicio llamado web. ¿Sí? Es el navegador el que me permite moverme dentro de ese servicio web dentro de Internet, porque muchos otros programas se conectan a Internet en mi computador. Es más, casi todo programa hoy en día se conecta a Internet en mi computador, porque la mayoría de ellos cuando entramos nos piden permiso para conectarse a la red, ya sea para actualizarse, para guardar contenido, para descargar contenido, para mil cosas. Entonces la mayoría de herramientas de software que tenemos instalado ya se conecta a Internet. El navegador es uno de esos programas y es el que se conecta a Internet para permitirme, como su nombre lo dice, navegar dentro de ese servicio llamado web. Entonces, lo que encontramos en los buscadores son sitios web. ¿Qué otro servicio había por acá? Me faltan algunos. Bueno, aquí teníamos, había un servicio de suscripción. Creo que era RSS, creo que era que se llamaba. Ahora ya me olvidó porque esto tampoco existe ya, o ya nadie lo usa. Que era un servicio de suscripción dentro de los foros, por ejemplo. El blog. Este era el otro que iba a mencionar. El blog. Que digamos que también desapareció, pero que es importante tener en cuenta porque es parte esencial de este tema del SEO. Esto de RSS era un servicio de suscripción que permitía que el usuario de foros o de blogs recibiera mensajes de texto por el teléfono. Pero eso ya no existe, porque ya la gente no se suscribe. Como ya no existen, empezando por ahí los foros y los blogs, pues la gente lo que hace es unirse por las redes sociales en esos espacios y pues la red social tiene su propio servicio de notificaciones. Dime. ¿No? Bueno. Ya saben, si tienen algún comentario, bien puedan, abran su micrófono, claro que sí, bienvenidos los comentarios.
Pues las redes sociales y además como nuestros teléfonos ya se conectan a internet también todo el tiempo y tenemos notificaciones activas y uno configura dentro de la red social si quiere que esa red social le pueda enviar o no notificaciones al teléfono, pues si uno quiere recibirlas, pues simplemente las activa dentro de la red social y ya. Antes como esa posibilidad no existía, uno, los teléfonos no se conectaban a internet y dos, no teníamos ese espacio de red social, entonces lo que hacíamos era que los usuarios de blogs y foros que quisieran mantenerse al día de cuando suben un nuevo artículo, cuando publican una nueva información, etcétera, pues se suscribían por medio de ese servicio y eso lo que hacía, como les digo, era enviar mensajes de texto a los teléfonos como MSS, ¿no? Entonces, así era que llamaban, ¿no? Los mensajes de texto, MSS creo que era que se llamaba, ¿no? Si no estoy mal. Entonces era ese servicio de suscripción. ¿Esto del blog qué es? El blog es otro servicio que era muy parecido a los sitios web, pero tenía sus diferencias. Digamos que estos dos conceptos se podían poner uno al lado del otro, el foro y el blog. ¿Por qué? Básicamente los dos eran la misma cosa, solo que el foro era comunitario y el blog era individual. El blog nació primero. ¿Qué es un blog? Blog traduciría algo así como bitácora, ¿no? Como bitácora. Bitácora es básicamente un diario, ¿sí? O una hoja de ruta. Entonces el término, igual que lo de navegador, proviene de justamente de la navegación. Y es como, digamos que la bitácora o el diario era una herramienta que utilizaban los navegantes para registrar lo que iba ocurriendo en sus viajes, momento a momento, para que cuando tuvieran que emprender de nuevo el mismo viaje pudieran recordar qué iba pasando en cada lugar por el que iban recorriendo, para tener esa hoja de ruta mucho más clara, o para que otros navegantes pudieran saber con qué se podrían enfrentar a lo largo del recorrido gracias a ese diario que había hecho otro capitán, que normalmente era el que llevaba esa bitácora o ese diario, que en inglés siempre se ha llamado blog. Pues el mismo término se utiliza en internet para referirse a un espacio en el que yo, de manera individual, pueda ir almacenando información o ir registrando información que encuentro alrededor de un tema específico. Entonces, los blogs, al igual que los foros, normalmente tenían una temática. Entonces, esa temática, por ejemplo, yo quiero hacer un blog sobre animación 3D. Entonces, toda información que iba encontrando en internet, un sitio web interesante, una publicación, alguna información X, pues ya la podía ir registrando ahí en mi blog. Y si bien nació como eso, como un espacio para que la gente almacenara esa información y guardara esos recordatorios de información que iba recopilando alrededor de un tema, pues se dan cuenta que efectivamente a otros usuarios ese mismo recorrido les puede servir. Entonces todo el recorrido que yo he hecho encontrando información alrededor de animación 3D le puede servir a otros usuarios que también les interesa el tema y entonces esos usuarios encuentran mi diario, lo empiezan a seguir, empiezan a consultarlo con cierta frecuencia o a ingresar en mi blog con cierta frecuencia y eso empezó a crear una red también. Una red, pero era una red unidireccional donde yo publicaba y una serie de usuarios me seguían y veían mi contenido y lo podían comentar, si yo les daba el espacio también lo podían comentar, pero básicamente esto lo alimentaba, lo creaba, lo editaba yo solo, o bueno, un usuario solo. A diferencia de los foros donde lo hacía la comunidad, ¿no? Una persona cualquiera dentro de la comunidad podía publicar, otra persona cualquiera podía comentar y responder, en el blog no. Esto es de aquí para allá, ¿no? Entonces, el tema del blog es que igual con las redes sociales fue desapareciendo porque mismo tema, ¿no? Es más fácil administrar ese tipo de contenidos dentro de una red social que ponerme a administrarlo de forma individual en un blog, pero por un lado no desaparecen del todo porque todavía hay gente, digamos, un poco romántica que los usa y aún hay blogs que se visitan bastante con frecuencia, que tienen muchos usuarios frecuentes. Y además, porque dentro de los sitios web, dentro de la web, pues resulta muy útil tener ese espacio en su sitio web porque eso genera ese contenido dinámico que les digo que resulta muy útil para este tema de el SEO. Porque si yo publico información sobre mi producto, joyería otra vez,
Entonces, yo, por ejemplo, publiqué mis joyas y resulta que en 5 años yo jamás he lanzado una nueva línea de productos, no he lanzado un producto nuevo, no publiqué nada y mi sitio web está montado hace 5 años igualito. Puede que esté bien hecho, puede que esté bien montado, pero el buscador identifica que esa información no se ha movido en 5 años. Nada, absolutamente nada ha cambiado en ese sitio web en 5 años. Puede considerar por consiguiente que la información que está alojada en mi sitio web no es información actualizada para el usuario. Entonces eso ya me quita puntos y puede hacer que yo empiece a perder posiciones dentro de esos resultados de búsqueda. Por consiguiente es útil, bastante útil, si mi objetivo es aparecer en esos resultados de búsqueda, tener un blog. Y puede que mi producto no lo requiera específicamente, pero seguramente sí podrá desarrollarse algún tema alrededor de ese producto. Entonces puede que mis joyas, yo no necesite hacer un blog para 20 joyas que son las que vendo, pero sí puedo hacer un blog de joyería dentro del sitio web donde comente sobre materiales, precios de esos materiales, tendencias de diseño, qué sé yo, 1000 cosas que puedan interesarle a otros joyeros o a otros usuarios. Eso por un lado hace que el contenido se mueva, que se vuelva dinámico. Por otro lado, invita a otras personas a conocer mi sitio web, porque puede que no solo lleguen o que no lleguen buscando un producto, sino que llegan justamente por un artículo que yo publiqué. Entonces, al haber publicado ese artículo, tengo usuarios que están ingresando a mi sitio, otra cosa que le ayuda al SEO, que es el tráfico. ¿Sí? Entre más gente ingrese a mi sitio web, los buscadores van a considerar que la información que está ahí alojada es más importante y más relevante. Y además puede que aparezcan clientes, puede que aparezca un cliente porque llegó por otro lado y llegó buscando otra información y finalmente se enganchó, vio mis diseños, vio mis productos, le gustaron y terminó comprándome algo y no iba buscando un producto, así como hacen las tiendas, ¿no? Entonces ese blog ya desaparece como espacio único y como servicio aparte dentro de internet, pero se integra a la web y es muy común encontrar esos blogs dentro de los sitios web de cualquier tipo de proyecto, producto, servicio, etcétera, etcétera. Bueno, hay otros servicios, ¿no? Bueno, pues ya hablaba de el internet de las cosas, ¿no? Ese es otro servicio dentro de internet y en fin. Pero bueno, avancemos con el tema. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario? Si vamos claros, más o menos, nada, no surgen preguntas. Por ahora no, profesor. ¿Por qué? Vale, muchas gracias. Porque, una pregunta. ¿Por qué Señor. las redes sociales pueden reemplazar la web? ¿Las redes sociales En un pueden momento dado. reemplazar el sitio web? Esa es la Sí, pregunta. cuando hago publicidad, por ejemplo. O sea, sí, porque yo utilizo redes sociales en lugar de utilizar web, por ejemplo. Ok, sí, efectivamente. Hacia allá se mueven las redes Supongo que la sociales. web supongo que la web. Dime, Miguel. Sí, o sea, se supone que la web es mucho más potente, digamos así, ¿no? Mientras que la red social pues, es más limitada, pero se utiliza más la red social por el costo, porque Sí, efectivamente. Muchos lo prefieren por varias razones. Primero porque la red social en principio me resulta gratis, cosa que no ocurre con un sitio web. Sí se puede hacer un sitio web gratis, pero ya voy a hablar de eso. Posiblemente no alcance a terminar la charla hoy porque esta se extiende un poquito y la alarguemos hasta la próxima sesión también. Pero resulta que tener un sitio web, normalmente un sitio web que pueda posicionarse correctamente dentro de esos resultados de búsqueda no es gratis. Sí, eso no sale gratis. A pesar de que sí puedo hacer sitios web gratis. Las redes sociales en principio sí son gratis. Y digo en principio porque ya depende de nuevo de si yo quiero patrocinar mi contenido dentro de esas mismas redes sociales u otras. Es válido reemplazar y es más, en Facebook, por ejemplo, aparece en la página de Facebook para el proyecto y muchos lo hacen, ¿no? Muchos lo hacen, muchos lo que tienen y el medio de compartir información con sus usuarios es una red social. Entonces aparece el fanpage, luego apareció la página comercial de, por ejemplo, en Facebook, Instagram también tiene sección comercial, Twitter la tiene, ¿no? Donde yo puedo
pagar. WhatsApp la tiene, porque WhatsApp es una mezcolanza de 1000 servicios. Ese es un tema aparte, porque WhatsApp mezcla voz IP, chat, transferencia de archivos, almacena, también hasta medio buscador tiene. Es una red social en esencia, es una red social porque pues permite establecer contacto social con otras personas, además desde que permite crear grupos y todo ese rollo, pues más características de red social tiene. O sea, tiene un poco, ¿no?, de servicios, porque básicamente lo que WhatsApp pretendía era reemplazar los servicios de telefonía local, de telefonía. Eso era lo que WhatsApp en un principio pretendía, pero desde que la tomó Facebook ha venido explorando cositas y cositas, no sabemos a dónde vaya a llegar, pero es una de las herramientas más utilizadas en el mundo entero. El tema va a que si bien todas esas redes tienen espacios comerciales, que yo puedo específicamente comprar o crear ese espacio comercial en esa red, dependo de una cosa que no ocurre con el sitio web, y es que dependo de que mi usuario tenga esa red social. Ese es el problema. Si usted no tiene Facebook, no me puede ver a mí si mi sitio está en Facebook. Si usted no tiene WhatsApp, no me puede ver a mí si usted no usa WhatsApp. Si yo tengo mi sitio en Instagram, usted no me va a ver si no tiene Instagram. Entonces, mientras que si yo tengo un sitio web, cualquiera me puede ver desde que tenga un navegador. Y todos tienen un navegador, porque en el celular hay un navegador, porque en todo computador hay un navegador. Desde que el dispositivo esté conectado a internet, casi que hoy en día casi que desde una nevera me pueden ver, ¿sí? Un televisor y muchos otros dispositivos podrían acceder a mi sitio web. Entonces, esa es la primera diferencia grande por la cual yo digo todavía es necesario tener sitio web. Y la segunda, que básicamente se enlaza igual con la primera, es al depender usted de una red social, pues como lo dice la expresión, usted está dependiendo de lo que ocurra con esa red social. ¿Qué pasa si usted ya tiene una amplia cantidad de clientes que administra y maneja desde Facebook, por ejemplo? Su sitio web tiene muchos seguidores, usted comercia desde Facebook y de pronto por alguna razón Facebook se muere, por la razón que sea, que podría pasar, ¿no? Ahí usted perdió ese espacio, lo perdió y no le puede alegar a nadie porque Facebook no es suya. O ¿qué pasa si las políticas de Facebook cambian? No necesita desaparecer la red social, con que cambien las políticas, pues ya con eso tengo. Si las políticas cambian y de pronto dicen, ahora yo le voy a cobrar a usted por ese espacio comercial, ¿sí? Así como Twitter, la compró Elon Musk y entonces dijo, si usted quiere doble chulito, señor. Lo que dicen de WhatsApp, que un día puede llegar a cobrar. Exacto. El día de mañana pueden decir, a usted le vale, si quiere seguir con WhatsApp, le vale tanto. Usted verá si se atiene o no se atiene. Y usted no puede alegar porque ese espacio no es suyo. Mientras que el sitio web sí lo es. Entonces, pues digamos que sí tiene grandes ventajas tener un sitio web frente a administrar esos contenidos por redes sociales. O únicamente por redes sociales. Normalmente la gente integra las cosas, ¿no? Entonces un proyecto que quiera moverse de manera digital y contactar a sus usuarios o mantener contacto con sus usuarios dentro de las redes, pues se mueve en varios campos. Entonces tienen redes sociales, administran sus redes sociales, mueven esas redes sociales, pero a la vez tienen un sitio web. Y es más, la recomendación es... Perdón. Santiago. La recomendación es, dentro de las redes sociales, movernos para que la gente llegue al sitio web. Porque eso me va a poder desligar un poquito de esa red social y va a crear tráfico hacia el sitio web, que es lo que finalmente necesito. Entonces, bueno, creo que con eso respondo a la pregunta de si sería válido pues administrar ese espacio en redes sociales y no sería necesario hacer nuestro propio sitio. Todo el tiempo yo he hablado de sitio web y no de página web, porque ese es otro concepto que la gente, digamos, que mezcla de manera indiferente, y incluso hasta los profesionales. Ustedes verán que gente que ofrece el servicio dice, le hacemos su página web.
yo aquí soy más técnico, ¿no? Yo prefiero dejar claro que esto no es lo mismo, porque cuando hablamos de sitio web y página web, el sitio es todo el conglomerado de varias páginas. Digamos que, por ejemplo, aquí estoy en un sitio que se llama concepto.de. El sitio web es concepto.de y si yo voy a concepto.de, copiemos esto, concepto.de es un sitio en el que yo puedo buscar el concepto de cualquier tipo de palabra. Este es el sitio web y todas las páginas que lo integran, por ejemplo esto aquí, ética. Entonces yo voy a concepto de /ética. Esa es una página dentro del sitio web que es concepto.de. Así que cuando hablamos de página web y sitio web es como hablar de página y libro. La página es solamente un pequeño espacio dentro de ese gran espacio que se llama, en este caso sitio web. Entonces me gusta dejarlo claro porque si bien pues cualquiera va a entender, si usted dice, no, es que yo tengo mi página web, cualquiera le va a entender, pues trato de evitar ese pequeño error idiomático, ¿no? Y pues que la gente se refiera, yo tengo un sitio web, a menos que mi sitio tenga una sola página, que también existen. Incluso se puso de moda por allá para el 2012, 2013, se puso muy de moda hacer sitios web a una sola página, pero eso es un problema. Fue una gran ventaja en su momento y lo vendieron como la panacea, porque resulta que toda la información estaba en una sola paginita. Entonces la gente no tenía que hacer clics ni nada, sino se movía y lo que uno hacía era navegar todo dentro de la misma página. Y el menú de la página, lo que hacía era llevarme a pedacitos de la página. Entonces me llevaba por aquí abajo, me llevaba por aquí arriba, cuando hacía clics en el menú, no me cambiaba de página. Entonces aparentemente eso era más cómodo para el usuario y no sé qué cosas, y era más fácil de desarrollar y más fácil el diseño y mil vainas, pero resulta que por ejemplo una de las condiciones que tienen en cuenta los buscadores con todo este tema de la optimización es cuántos clics hace la gente dentro de su sitio web, porque resulta que si yo entro al sitio web y sin hacer ni un solo clic me salgo de ese sitio, el buscador puede entender que el usuario no encontró la información que necesitaba en ese sitio web, porque el buscador espera que la gente haga clics adentro. Si la información que encontró le resultó válida, va a hacer algún clic dentro de ese sitio web. Si no hizo ningún clic es porque seguramente la información que encontró no era lo suficientemente interesante como para quedarse en ese sitio y navegarlo, ¿sí? Entonces eso lo cuentan como rebotes, eso se llamaba así, rebotes. Cuando yo entraba a un sitio o entro a un sitio web, no hago clic en ningún lado y lo cierro, eso se llama rebote, y los rebotes en algunos momentos se han penalizado más que en otros, pero bueno. Otra cosa que digamos hace que el buscador empiece a decir este sitio no es muy adecuado es que la gente entre y se salga. O sea, entre, no dure más de 5 o 6 segundos en el sitio web y se salga. Eso ya me lleva a conceptos de diseño del sitio que bueno, ya es otro tema, porque yo necesito atrapar al usuario, que la gente se quede en el sitio durante un poco más de tiempo, porque la atención de la gente, y cada vez es peor, la atención de la gente es muy reducida. Entonces, si bien antes puede que la gente por pura curiosidad se quedara un par de minutos en un sitio mirando a ver si sí estaba lo que necesitaba, ahora la gente entra, mira 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos a lo sumo, y si no encontró lo que buscaba, se fue. Salió del sitio. Entonces, eso también se penaliza con fuerza dentro de los buscadores, porque es un indicativo de que el contenido que está en ese sitio no es contenido valioso para el usuario. Culpa de eso la tiene TikTok, no mentiras, muchas otras cosas tienen la culpa de que la gente ya no pueda o no tenga paciencia más de 15 segundos. Perdón, un segundito. Bueno, otros conceptos. Bueno, ya aclaramos sitio web, página Una web. preguntita, YouTube es un sitio, ¿cierto? YouTube es más una plataforma, que se puede considerar. YouTube tiene varios servicios también. YouTube puede ser considerado en esencia o como red social o como buscador. ¿Por qué? ¿Por qué como red social?
porque resulta que la gente, digamos que la esencia de las redes sociales es poder crear comunidades, y en YouTube se pueden crear comunidades alrededor de un canal. Y además en las redes sociales existe ese concepto de el creador de contenido junto a los que lo siguen, a los que siguen a ese creador de contenido. Entonces en YouTube yo puedo seguir a ese creador de contenido. Por consiguiente tiene las características esenciales de una red social, pero a la vez también es un buscador, y por mucho tiempo fue el segundo buscador más utilizado en internet. ¿Por qué el segundo buscador? Y ustedes seguramente también lo habrán hecho. Muchas veces ya no entramos a Google a buscar cosas, sino entramos a YouTube a buscar cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, un caso, si yo buscaba rutinas de ejercicio para la mañana, antes de YouTube, pues la gente podía buscar en internet, ¿no? Rutinas de ejercicio, cardio, qué sé yo, para tal cosa. Y pues aparecían sitios, aparecían foros, aparecían blogs, aparecían donde podía encontrarse información en texto, con imágenes, en fin. Pero desde que apareció YouTube, pues obviamente nadie va a entrar a buscar rutinas de ejercicio en un sitio a partir de fotos. Prefieren el video. Entonces entran directamente a YouTube y buscan en YouTube. Entonces YouTube, por mucho tiempo, fue, creo que aún, no sé si todavía se considera el segundo o esté en ese puesto, porque es que con el tema de ChatGPT han venido cambiando las cosas. ChatGPT y otras inteligencias que interpretan texto han venido cambiando las cosas, y por ejemplo Bing, con la integración justamente de ChatGPT dentro de su estructura, pues hace que muchas cosas cambien y la gente empiece a migrar a esas herramientas como buscadores, que en este momento no debería ser, porque todavía podemos cometer errores, pero tarde o temprano va a pasar. O los buscadores se actualizan con herramientas inteligentes o desaparecen. Google tiene una inteligencia artificial llamada Lambda, y la tiene hace mucho tiempo. Hace más de 3 años ya estaba lista para lanzarse, pero ha tenido sus restricciones y no se ha atrevido a lanzarla, pero es muy probable que la lancen pronto con la aparición justamente de ChatGPT. Entonces, luego les hablaré, por eso digo que esta charla se extiende un poquito, porque ese tema de la inteligencia artificial también tiene que hacer parte de este tema de sitios web, porque son herramientas muy útiles para desarrollar sitios web que podemos integrar en nuestros sitios web y bueno, en fin. Bien, ¿qué otro concepto sería importante aclarar entonces dentro de esta sesión? Voy a aclarar 2 conceptos adicionales, y con eso los voy a dejar para la siguiente charla el próximo lunes, y es dominio y hosting. Bueno, aquí hay uno junto con el dominio, hay uno que es la URL. 2 aspectos indispensables, esenciales para poder tener un sitio web. ¿Qué es el dominio? El dominio es el nombre de mi sitio web. Por ejemplo, definición.de, esto es un dominio. Por ejemplo, concepto.de, eso es un dominio. Aquí otra cosa, protocolos. Ya que voy encontrando cositas que no se me van a olvidar después terminar. El dominio es básicamente el nombre que yo le voy a dar a mi sitio web, y por medio del cual la gente va a poder acceder a mi sitio web. Ese dominio está compuesto por ese nombre más una terminal. ¿Sí? Entonces, en este caso el nombre es concepto, la terminal DE. O en este caso, el nombre es definición, la terminal es DE. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando piense en tener un sitio web para mi proyecto es buscar el nombre que quiero, a ver si está disponible, y mirar con qué terminal lo encuentro disponible. Entonces, por ejemplo, si yo voy a montar mi joyería y yo digo, quiero que mi joyería se llame... no sé, un nombre, ayúdenme con un nombre para mi joyería.
¿Qué nombre le ponemos a la joyería? O denme, no, ¿saben qué? Trabajemos esta El parte. dorado. Arcoiris, profe. Arcoiris. Dorado. No, va a trabajar con un proyecto real. ¿Quién quiere ser mi conejillo de indias? ¿Quién quiere darme Tony's el... Pizza. Señor, Anthony de Tony's Pizza. tú, Anthony, ¿quieres hacer el sitio web de Sí. tu empresa? Sí. Listo, Anthony. Entonces, Anthony, así como lo tienes escrito aquí con H y Y, Sí, señor. listo. ¿Cómo quisieras que se llamara tu sitio web? ¿Cómo se llama el negocio? Tony's Pizza Food Truck. Ant- Anthony's Pizza, Tony's Pizza Food Truck. Tony's Pizza. Sí. Ok, listo. Tony's Pizza. Ok, estoy entrando aquí a un servicio, esto ya lo aclaro. Hay unas condiciones para estos dominios. No condiciones, más bien unas recomendaciones que yo hago cuando querramos empezar a pensar en este tema de voy a montar el sitio web de mi proyecto. Lo primero es que entre más corto mejor. ¿Sí? Entre más corto mejor. ¿Por qué? Porque resulta que Sí. puede que la gente muchas veces ingrese a mi sitio web por un enlace. ¿Sí? Como entré yo a estos, ¿no? Concepto de lo encontré en Google, entro ahí, ya saben que Tony's Pizza no va a aparecer en Google por lo menos en los próximos 3 meses. Si el sitio lo lanzáramos hoy, mínimo 3, 4, 5 meses para que empiece a aparecer por ahí en los resultados. Y para que llegue a la primera página pueden pasar un par de años. Pero digamos que en principio no va a aparecer en Google, entonces ni modo de contar con ese enlace. Pero puede que, por ejemplo, Tony's Pizza tiene 2.000 seguidores en Facebook. Pues yo voy a publicar mi sitio web dentro de Facebook y la gente va a llegar por un enlace. En ese caso, si la gente llega haciendo clic por algún lado, pues no importa qué tan complicado sea ese nombre, porque finalmente a la gente le da igual, llegó haciendo clic. Pero muchos no van a llegar así. A muchos van a decir, oigan, una pizzería en Bogotá que me envía domicilios. Y alguien le dice, Tony's Pizza. Entonces, ¿qué es lo primero que uno dice? Ah, bueno, lo voy a escribir, Tony's Pizza. ¿Sí? Entonces, Tony's Pizza. Y lo escribe como quiera. Entonces, ¿qué pasa si este nombre es muy largo, no? Tú me decías, Tony's Pizza, ¿qué? Food Truck. Food truck. O sea, Yes, sí. camión de comida. Ah, Ok, este, sí. food truck. Ah, este. Ah, ok. Listo. Entonces, Ok. si todo esto fuera el dominio, Tony's Pizza Food Truck, pues ¿quién va a poder escribir eso sin equivocarse? ¿Sí? ¿Y quién se va a acordar de eso? Empezando. Entonces, un nombre muy largo va a hacer que nadie pueda ingresar digitando el nombre. Tendría que sí o sí llegar por enlace. Entonces, evitamos nombres muy largos porque si se equivocan en una letra, ya no entran. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aquí digo, voy a escribir Google y escribo Google, ¿sí? Con una U, pues Google no es Cambia. nada, no existe, ¿cierto? Entonces, no me va a llevar a ninguna parte. Entonces no puedo o debo evitar que la gente se equivoque al escribir ese nombre. Entonces lo que hacemos es, uno, que sea más corto y evitar las confusiones. Es decir, palabras que sean fáciles de escribir, que ojalá la gente no se equivoque en la ortografía. Entonces lo tratamos, ¿no? No es que siempre se pueda, obviamente, pues no es fácil siempre en todo proyecto encontrar un nombre que todo el mundo pueda escribir sin problema, pero sí tratamos de evitar el error al máximo, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuál sería el nombre? ¿Tony's Pizza o Tony Pizza o Sí, ok. Tony's El Pizza? food truck puede obviarse. El Listo, food truck entonces es por lo que es un camión de comida. es un camión de comida, sí, ahorita miramos Tony's Pizza. ¿Buena pizza? Sí, claro. Ah, bueno, no estoy en Bogotá, pero cuando vaya puedo visitarlo. Listo, entonces voy a buscar, ¿Está aquí, profe? señor, ¿En la calera? en Madrid. Ay, madre. Entonces voy a buscar Tony's Pizza como nombre de dominio. Entonces hay muchos servicios, hay muchos sitios que me permiten buscar eso, no importa, ahorita luego les mostraré, mañana no, el próximo lunes les mostraré, pero por ahora voy a buscar Tony's Pizza a ver qué encontramos. Entonces, enter. Y me dice,
Tony's Pizza no está disponible. Lo sentimos, ese dominio ya lo tomó alguien. ¿Sí? Entonces Tony's Pizza no está libre, no lo puedo comprar, ya me tengo que olvidar de él. Pero ¿qué tenemos? Voy a buscar aquí en Colombia porque quiero que me dé recomendaciones con el .com, con el .com. Tony's, y Tony's con una sola N, ¿no? Sí, señor. Listo, Tony's Pizza. Sí, para que no haga más complejo. Listo. Entonces, Tony's Pizza, bueno, obviamente. El .co tampoco está. Lo sentimos, el .co también, ya alguien lo tomó. ¿Qué tenemos disponible? Tenemos disponible, entonces aquí nos ofrecen con varias terminales distintas. Tony'sPizza.online, Tony'sPizza.shop, Tony'sPizza.network, Tony'sPizza.store, .tech, .io, .cloud, .site, .website, .blog, .phone, .com.co está disponible. .click, .top, .iq, .ai, .pro y hay muchas más. Terminales, hay decenas de terminales, decenas, porque resulta que las terminales básicamente surgieron, vamos a hablar aquí de terminales, las terminales inicialmente surgieron para que la gente supiera qué tipo de sitio o qué tipo de proyecto, a qué tipo de proyecto pertenece ese sitio web. Entonces, inicialmente, estoy hablando de hace 30 años, solo teníamos .com, .org, .net y las que yo no puedo comprar, porque estas siempre las hemos podido comprar. .com para sitios con finalidad comercial. Entonces, si mi sitio web pretendía vender un producto, un servicio, ofertarlo, pues tenía que ser un .com. .org para organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, si yo era una fundación sin ánimo de lucro, debía tener un .org, no un .com. Y .net especialmente para agrupaciones dedicadas a desarrollo tecnológico. Entonces, si era un colectivo de programadores, si era un sitio dedicado a temas de tecnología, etcétera, pues lo ideal era que fuera un .net. Y las que nunca hemos podido comprar como .mil, que es para organizaciones militares, .gov, que es para organizaciones gubernamentales, .edu, que es para educativas, ahorita me olvido de otra, bueno, hay otras que uno no puede comprar, ¿sí? Digamos que para tener un .edu yo tengo que enviar documentación, en este caso en Colombia, a la Secretaría de Educación, verificando que tengo una entidad educativa para que me habiliten a mí comprar un .edu, si no, no lo puedo comprar. .gov nadie lo puede comprar, solo el gobierno. .mil solo entidades militares lo pueden comprar. Entonces estas no están accesibles para todo el público. Luego aparecieron .co, .mx, .ar, .it, .es, que pretendían geolocalizar. Porque cuando la web se extendió hace 15 años, pues resulta que los buscadores tenían un problema y era que sus herramientas o las herramientas con las que disponían para arrojar resultados no les permitían geolocalizar el proyecto o el sitio. Entonces yo buscaba zapatos aquí en Bogotá y me aparecían ofertas de zapatos en Barcelona. ¿A mí para qué me sirve oferta de zapatos en Barcelona cuando estoy en Bogotá? Obviamente yo no voy a comprar zapatos en Barcelona. Yo necesitaba resultados en Bogotá. Entonces, en ese momento que le resultaba difícil a los buscadores geolocalizar los resultados, pues lo que dijeron fue, vamos entonces, desarrollaron estas otras terminales que geolocalizaban esos sitios, les permitían geolocalizar. Entonces, si yo buscaba en Colombia, le daba prioridad a los sitios que tuvieran el .co, pero eso incluso eran terminal de la terminal, o sea, eran extras. En ese momento era .com.co, .edu.co, .org.co o .com.es o .com.mx. Eran un adicional a la terminal. Un par de años después ya se consideraron terminales por sí mismas y ya no era necesario anteponer otra terminal. Ya ellas eran terminales por sí solas. Entonces ya ahí aparecieron los .co. En ese momento solamente la Universidad de los Andes podía vender los dominios con terminal.co y era carísimo. Si uno quería un dominio como por ejemplo tonyspizza.co, eso costaba, estoy hablando del 2005, 2006, 2007, me podía costar, hace 15 años, me podía costar $1.000.000 el dominio por año. O sea, era una cosa carísima.
Afortunadamente eso pues ya se democratizó, ya nadie tiene el control específico sobre ninguna de estas terminales y empezaron a aparecer otras. ¿Por qué? Porque es que hoy en día tenemos casi tantos sitios web como personas en el mundo. Hay más de 3.000 millones de sitios web en este momento, más de 3.000 millones. Esos 3.000 millones ya los .com no dan abasto para 3.000 millones de sitios web. Por eso empiezan a aparecer otras terminales, .ifo, .xyz, en fin. Entonces, incluso puede haber algunas específicamente sobre comida, ¿no? .food, debe haber. Aquí no aparecen todas. Hay diferentes servicios en los que muestran unas u otras. Por ejemplo, miremos en otro servicio. Miremos aquí en GoDaddy. En GoDaddy. GoDaddy.com. Listo. Busquemos aquí Tony's Pizza. A ver qué me dice. Sí, tonyspizza.com.co está libre, ok. Y me dice que si no, puedo el .co. Ah, esta gente sí tiene. ¿Y por qué esta gente sí tiene el .co disponible? ¿Ve? El otro lado no está disponible. Bueno, .store, .shop, .live, .bio, .inc, .casa, .foundation, .pizza. Por ejemplo, Tony's Pizza. Tony's.pizza. Ahí te tengo tu dominio. Tony's.pizza. Ya debe estar tomado, ¿no? $20 el primer año, pero después te cuesta ese .pizza, después te va a costar $76 la renovación. Bueno, ya les hablo de eso. .info, .club, .site, .net, .uno, .me, .website, .work, .biz, .tech. Hay un poco, ¿no? Como ven ustedes, terminales es lo que hay y cada día aparecen más terminales. ¿Por qué? Porque con las terminales podemos jugar. Pues resulta que estas terminales que inicialmente eran para geolocalizar perdieron esa función. Por ejemplo, .de es de Alemania, ¿sí? .de es de Deutschland. Pero cuando se democratizó el uso de esas terminales y ya no era exclusivo de un solo sitio en cada país, pues cualquiera podía comprar cualquier terminal y empezaron a utilizarlo fue para hacer juegos de palabras. ¿Por qué? Porque resulta que esto todavía sirve en las búsquedas. Si mi búsqueda coincide mucho con el nombre del sitio, con el dominio, eso ayuda. Google siempre ha querido que eso no ocurra, pero no ha podido evitarlo. Entonces, cuando alguien busca definición de o concepto de, pues resulta que siempre los primeros resultados van a ser estos dos sitios, concepto.de y definición.de, porque en el dominio está la palabra que yo estoy buscando. Y cuando digo definición de tal palabra, pues en la búsqueda está el dominio. Eso ayuda. Hace unos años ayudaba muchísimo. Tratan de evitarlo, pero repito, todavía no lo han podido evitar al máximo. Entonces encontrábamos sitios como, por ejemplo, si yo buscaba zapatos para hombre en Bogotá, encontrábamos, no sé cuál sea, zapatos para hombre en Bogotá. Creo que ya eso no ocurre. Mercado Libre, de Afiti, bueno, aquí Winston, calzado nueva moda, Falabella, Bossi. Sí, ya no pasa. Calzado Caprino. Ok. Brush Cap, sí. Pero antes, hace unos años, lo habitual era que en los primeros resultados apareciera zapatosparaHombre.com. Así aparecía, tal cual, porque lo que yo buscaba era tal cual el dominio. Entonces, bueno, esta gente se ha mantenido porque además ya pues, tienen muchísimas visitas y tienen mucho contenido y contenido que se está moviendo todo el tiempo, en fin. Entonces, bueno, incluso hay un sitio que se llama... ¿cómo es que se llama? Siempre me olvida el nombre. Una islita. Siempre la menciono en esta charla y siempre me olvida. Cuya terminal es .tv. Resulta que esa islita tiene como 5.000 habitantes, una cosa así, y es un país. Y ese país le asignaron esa terminal por su nombre, que no me acuerdo. Buscamos cómo se llama. Tuvalu. Tuvalu. Pero resulta que Tuvalu, que es un país chiquitico, como de 5.000 habitantes, o más tal vez, bueno, pero no son muchos. ¿Cuántos tiene? Por ahí debe decir cuántos habitantes tiene. 11.800 habitantes. Le dieron ese .tv y pues si tiene 11.000 habitantes, pues ¿cuántos sitios web hacen en Tuvalu? ¿Sí? Pues no son muchos, la verdad. Entonces ellos se dieron cuenta que tenían algo que podía interesarle
a ciertas compañías tener ese .tv y empezaron a vendérselo a otras compañías. Entonces ahí aparecieron todos los canales de televisión, en ese momento tuvieron su .tv y eso se volvió, la venta de esa terminal se volvió parte del ingreso bruto del, no se dice ingreso bruto, bueno, digamos de los ingresos del país, ¿sí? Es parte de sus ingresos, lo cuentan dentro porque venden muchísimo esto. Entonces, pues la idea es jugar con esos dominios, ya no importa cuál sea. Desde que lo pueda comprar, no importa cuál use, no estoy beneficiando ni perjudicando en ningún caso el SEO para mi sitio web. Entonces puedo usar cualquiera de ellos. Útil jugar con esas terminales y esencialmente poder usar el dominio que yo quiera. Porque si el .com no está libre, pues buscamos otro que me sirva. No sé, entonces por ejemplo ese tonis.pisa, miremos tonis, voy a poner tonis.pisa. Si es, uy, carajo. Un poquito caro. Solo le vale $500. Pero bueno, está. Ahí está el dominio. Entonces nada, primero buscar el nombre, buscar un nombre como les digo, ojalá corto, evitar confusiones, evitar errores de ortografía. Nombres propios es complicado el tema, pero bueno. Y luego buscar la terminal. ¿Qué hacemos para comprar ese dominio? El dominio no se compra, el dominio se alquila. Nadie puede poseer un dominio, nadie puede tener el dominio sobre un dominio. El dominio se alquila por determinada cantidad de tiempo. Si a mí me gustó tonispizza.shop, por ejemplo, dime, alguien está. Tonis Pizza Food Truck venda en línea.co. Un poquito largo el dominio. Además porque está hecho con una herramienta de sitio web gratis. Luego les hablaré de eso, la próxima semana les hablo de eso. Entonces, yo digo, bueno, me gustó el .com.co, supongamos, tonispizza.com.co. Entonces vamos a ver cuánto me vale tonispizza.com.co. Agregamos al carrito. Como les digo, hay muchos sitios donde podemos comprar. Miren que aquí en GoDaddy, tonispizza.com.co me cuesta $10 durante el primer año. Vamos a ver una cosa aquí. Ir al carrito. Listo. Ok, y aquí al carrito. Vale. Entonces, ¿qué es lo que me dice, por ejemplo, Hostinger? Hostinger me dice, si usted quiere comprar tonispizza.com.co, a usted le va a valer por el primer año 55,000 pesos. Luego, renovarlo cada año le va a valer 60,000 pesos. El registro se renueva a 60,000 pesos por año. Esos valores cambian, obviamente, según el IPC, pero pues no suben sustancialmente en ningún caso. Entonces, me cuesta 55,000 comprarlo, 60,000 renovarlo cada año. Veamos qué pasa en GoDaddy. En GoDaddy me cuesta $10 el primer año, o sea, 46,000 pesos al día de hoy, 45,000 algo, comprarlo el primer año. Pero luego me cuesta $15 renovarlo cada año. O sea, de 40 y tanto me pasa a 70 y tanto renovarlo. Y hay empresas mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Es que eso no es necesariamente deshonestidad, pero digamos que tratan de enganchar con unos planes. Ustedes van a encontrar en muchos sitios que dice su dominio gratis. Sí, lo tiene gratis, tranquilo, no le cuesta. O por $1. Su dominio el primer año por $1. Pero después renovarlo le cuesta $30 cada año. ¿Qué es lo que pasa? Que Tony's Pizza se vuelve, digamos, resulta funcional, atrae a la gente, empieza a mover público, tengo un volumen de tráfico amplio, me están visitando 500, 600, 700 personas al día, la gente me está haciendo pedidos por mi sitio web. Sí o sí, yo tengo ya que mantener ese sitio web. Yo ya no puedo perder ese sitio web. Y la parte esencial, primaria de ese sitio web es ese dominio. Yo ya no puedo cambiarlo. O
O sea, después de ser Tony's Pizza no puede decir, es que ahora me subieron, me tocó pagar $100 por renovar el dominio, entonces no, mejor cambio de dominio. No, porque pierdo todo lo que he hecho con el sitio web en ese primer año y los clientes ya no van a llegar con otro dominio seguramente. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que me voy a ver obligado a pagar esos $100 para renovar mi dominio y ahí voy a quedar amarrado año tras año pagando tanto para renovarlo. Entonces, la primera invitación es, sea donde sea que lo quieran comprar, no importa, pero lo importante es no se fijen en cuánto les cuesta el dominio por el primer año, menos si lo regalan. Fíjense en cuánto cuesta la renovación año tras año, porque eso es lo que realmente va a costar. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y ustedes busquen dominios, comprar dominios y van a encontrar cualquier cantidad de plataformas, ¿no? Comprar dominios. Miren, aquí tenemos GoDaddy, domain.com, tenemos Latinoamérica Hosting, tenemos Me, que es una empresa colombiana, tenemos DonWeb, que creo que también es colombiana, HostGator, Wix, tenemos Hostalia. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me vale aquí comprar? Entonces aquí Tony's Pizza, ¿cuánto me vale? Tony's Pizza. Busquemos aquí el dominio. Tony's Pizza me dice dominio en uso tonyspizza.com.com 88.800 por 2 años, o sea 44.000 por año, pero la renovación 88.000 por año. Y bueno, ahí me da otros sitios. ¿Cuánto me vale en Me? Que es el sitio colombiano, que es la plataforma colombiana. Tony's Pizza. En me cuesta .com.co 39.400, 39.900, 40.000 pesos comprarlo el primer año, pero la renovación estoy seguro que cuesta alrededor de los 80.000 pesos. Sí, aquí me toca registrarme para poder ir a ver el carrito. Pero bueno, estoy casi seguro que en mí cuesta como 80.000 pesos la renovación. Entonces, bueno, revisen bien ese tema y ya les digo, primera tarea, busquen el dominio que quieran tener. No les estoy diciendo que lo compren ahora, ¿no? Solamente el que ya quiera tener sitio web, les recomiendo que sí lo haga. Y es más, les recomiendo que lo hagan ahorita que el dólar está más o menos a buen precio. Más o menos, porque estos precios dependen mucho del dólar, ¿no? Entonces, útil comprarlo ahora que el dólar está más o menos bajo. Hay promociones, sí, claro. Por ejemplo, en el Black Friday, por allá para noviembre, o el Cyber Monday, normalmente uno encuentra estos planes económicos, encuentra promociones, pero pues toca esperar un momento específico del año. Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Vamos más o menos claros. Todo bien, profesor. Gracias, Fernando. Una pregunta, entonces para buscar un sitio web yo debo tener en cuenta no solo el costo, sino también, bueno, el costo depende de que sea un sitio que también visiten, ¿no? O sea, yo quisiera estar en Google nomás, pero me vale mucho más, ¿cierto? Estar en Google ¿Esa no es la más. idea? Aclárame eso, por Supongo favor. que es, o sea, si yo quisiera en Google porque es el que más visitan, el más conocido, entonces me va a valer mucho más. Por ejemplo, yo quisiera no quisiera estar en MIP o quisiera estar porque me sale más barato. ¿Cuál sería el concepto para poder uno decidir cuál No, plataforma me puede servir más? no. ¿Sí me hago entender? Sí, pero a ver, tú no restringes aparecer en un buscador. Es más, a ver, voy a aclarar el tema. Resulta que desde que tu sitio esté hecho, el sitio ya va a aparecer en todos los buscadores. O sea, ya va a aparecer. La verdad es que va a aparecer por allá lejos en los resultados de búsqueda seguramente, pero ya va a aparecer en todos. Tú no tienes que pagar por eso. Uno paga es por lo que cuesta hacer el sitio. O sea, lo primero por lo que uno tiene que pagar cuando va a tener un sitio web es el dominio, que es lo que les estoy diciendo en este momento. Eso es lo primero que uno tiene que pagar, comprar el dominio, que no es gratis y que uno ya sabe que año tras año va a tener que pagar X cantidad de dinero según lo que cueste la renovación. Eso cuesta, no importa. Si no montas nada de ese dominio jamás va a aparecer en Google porque no hay nada montado.
¿sí? Solamente el sitio empieza a aparecer en los resultados de búsqueda de cualquier buscador cuando ya hay un sitio montado, cuando ya hay contenido ahí dentro. Mientras no haya contenido, el sitio, así yo haya comprado el dominio, eso jamás va a aparecer en ningún buscador. Yo no tengo que pagar por aparecer en los buscadores. Yo solo pago si quiero pagar para aparecer en los primeros resultados, como estos. ¿Sí? Como esta gente de acá, por ejemplo, que esta gente de San Polos. Esta gente de San Polos está pagándole a Google, lo sabemos porque aquí se ha patrocinado, le está pagando a Google para aparecer acá. No sé cuánto le estén pagando, pero ellos le pagan específicamente a Google. Si uno le paga a Google, pues uno no va a aparecer en los primeros resultados de búsqueda en Bing, por ejemplo. Ahí no va a aparecer en los primeros resultados, solo va a aparecer en los primeros de Google, porque es a quien estoy pagando. Pero eso es muy aparte de lo que me costó el dominio o de lo que me costó el hosting, que es de lo que con lo que vamos a empezar a hablar la próxima sesión, o de lo que me cuesta el desarrollo del sitio. De todo eso vamos a hablar la próxima sesión. Entonces, lo primero que yo hago es comprar el dominio. Todavía no me preocupo por aparecer en los resultados de búsqueda. Incluso, yo puedo aparecer en resultados de búsqueda con el sitio de Facebook. Es más, lo acabamos de ver. Cuando busqué Tony's Pizza, pues apareció. Y no tiene sitio web, aparece porque está en Facebook. Mira, aparece en Facebook. Y Tony's Pizza está ahí, está en Pereira, veo. Pizzería Tony's es otra. Tonys.com. Ok, esto es otra cosa. Esto es de pizza, pero no es colombiano, parece, porque está en inglés. Tonys.com. Tony's Pizza tiene Instagram y está apareciendo, mira. Está apareciendo en Instagram. Entonces, aquí tenemos, mira, aquí está Tony's Pero, Pizza. bueno, sí. Señor. No. Ya sé que eso no es el mío, pero no, sí, está bien. Porque ya lo reco. ¿Sí es el tuyo? No. El mío ¿Es es el- Fat Track. ¿Es otro? Ah, cierto que el tuyo es Food Truck. Pero es que hay varios Tony's Pizza. Te va a tocar cambiar de nombre. Porque hay muchos Tony's Pizza. De eso se da uno cuenta a veces. Profesor, Dime. profesor, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Es que, entonces, ¿cuál es la clave? Porque es que, o sea, si uno piensa un nombre, es muy probable que ya esté. O sea, ya casi muchas personas ya han pensado en ese nombre como acá lo que acabamos de ver. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál es la clave para inventarse pues obviamente un nuevo nombre que no esté ahí, que sea diferente a todos? O tiene que ser diferente. No hay. No hay una clave. ¿Qué se debe hacer entonces? No entiendo. Esa parte no entiendo. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba del diseño de logotipos y les decía que finalmente el logo es una decisión subjetiva, muy personal, y que el que finalmente sí llame la atención y cumpla con su objetivo, que es generar recordación de la marca o del producto en el usuario, eso no hay forma de asegurar que ocurra, no hay ninguna manera de asegurar que ocurra cuando hacemos el diseño. El tiempo determina eso. ¿Quién iba a pensar que Apple, si yo decía Apple, y más si lo digo en inglés, la gente iba a pensar primero en un computador que en la fruta? ¿Sí? En ningún momento alguien se hubiera podido imaginar eso. Y muy seguramente en el momento en que decidieron darle ese nombre a la compañía, no estaban pensando en que iba a tener gran recordación y que todo el mundo iba a saber que eran ellos. No, seguramente no. Nace por otro motivo. Entonces, el tema es que en este caso, Tony's Pizza, yo digo, piensa en cambiar el nombre es porque ahí tengo un nombre y un servicio que ya se unieron, que ya se integraron y que ya muchos lo integraron. Por consiguiente, ahí sí puedo tener un problema con el nombre. Empezando, porque en el momento en que vayan a registrar eso en Cámara de Comercio, es muy probable, bueno, Anthony no, porque él tiene Tony's Pizza Food Truck, pero él le agrega el Food Truck incluso, y eso hace que el nombre de su compañía puede que esté libre en la Cámara de Comercio, pero... Creo que está libre. Dime. Creo que está libre. En la Cámara de Comercio. Sí, debe estar. Debe estar. Sí. Entonces, se puede registrar, o sea, la marca la puede registrar, pero porque tiene ese food truck, pero ese no me sirve para el dominio. O sea, todo ese tonyspizzafoodtruck.com es un lío para el dominio. Entonces, ahí el problema ya no es el nombre, sino para el dominio. Entonces, la decisión de nombre, otra vez, es subjetivo. Ustedes asignen el nombre por las razones que consideren adecuadas. Yo, por ejemplo, no soy partidario para nada
de cuando la gente le pone al producto o al servicio las iniciales, ¿no? Entonces esos proyectos, es que esto se llama Caloca porque es que somos Camilo, Lorena y Carlos. Entonces se llama Caloca. Sí, a mí no me gusta, pero pues otra vez, es una decisión subjetiva. ¿Sí? Perdona tu micrófono, Jorge. Dime. ¿No? O sea que entonces, profesor, lo mejor es pues consultar con la Cámara de Comercio la libertad del nombre, sí, claro, Eso es lo primero. primero. O sea, Sí, para que el proyecto se pueda establecer comercialmente, claro, lo de menos es el sí, dominio. Ahí el problema es registrar la marca. Entonces, al momento de registrar la sí. marca, y para quienes quieran, va a pasarles por el grupo del contacto de la persona encargada del Fondo Emprender en nuestro centro de formación, allí en el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera. Ahí tenemos obviamente dependencia del Fondo Emprender. Les va a pasar el contacto de la persona porque ella sabe mucho del tema y les puede ayudar, por ejemplo, con todo el tema del Fondo Emprender, de convocatorias y en fin. Entonces con ella pueden consultar ese tipo de cosas. Así que lo primero es efectivamente el nombre del producto, del servicio, del proyecto. Pues lo primero que yo hago es verificar si está libre en Cámara de Comercio. Si eso está libre, ya después pienso en el dominio. En el caso de Anthony con su Tony's Pizza Food Truck, el Tony's Pizza Food Truck está libre, lo puede registrar, lo hará. Pero cuando vaya a pensar en el dominio, para el dominio la consideración es otra, porque no puede ser tan largo el nombre. Entonces ahí tengo que pensar en Tony's Pizza, o más bien me quedo con el Pizza Food Truck, o me quedo con el Food Truck, o me quedo con el Tony a otra cosa, o le pongo otro nombre al dominio, la mejor pizza de Bogotá.com, o qué sé yo, ¿no? No importa, ahí ya la decisión es por otro motivo. Y otra vez, el dominio ayuda y es importante que tengan en cuenta esto de que el nombre sea corto, evitar errores de ortografía y otras cosas, es para que la gente lo pueda digitar, pero tampoco significa que un buen dominio sea de como resultado que el sitio funcione de maravilla. Hay muchos factores, ¿no? El diseño del sitio, cómo esté hecho, el hosting, de lo que también vamos a hablar, la publicidad que haga alrededor de ese sitio, si la gente entra, ¿no? En fin, hay muchas cosas. Entonces, pues, son dos temas aparte. El nombre del proyecto y el dominio no necesariamente tienen que ser el mismo, ¿no? Entonces lo mejor es consultar así en esa página que usted ahorita acaba de entrar, ¿cierto, profe? ¿Cómo es que se Ah, llama? sí. Este color Yo siempre morado. busco en Hostinger, ¿no? Hostinger y GoDaddy y Me. Bueno, no, Hostinger y GoDaddy. Con esas dos son las que me dan la mayoría de terminales y ya me hago una idea. Si ahí está libre, pues ya lo busco en otras a ver si encuentro mejores precios, pero sí, porque con el dominio no hay lío donde lo compre. El dominio no pasa nada. Otra cosa es el hosting, pero con el dominio no pasa nada. Yo lo puedo comprar en cualquier parte y da igual. Ahí el tema es por precio. O sea, ahí sí váyanse por el mejor precio de renovación. No se vayan por el mejor precio de compra, sino por el mejor precio de renovación. ¿Listo? Godaddy y el otro, ¿cómo es que se llamaba, profe? Disculpe. Hostinger. Ah, Espera, sí. les paso los enlaces por el grupo, por WhatsApp. Permítanme, se los envío acá. Hostinger y GoDaddy. Y GoDaddy. Listo. Listo, son esos como los dos en los que yo siempre busco en principio. Listo, entonces sí, busquen ahí el dominio. Y me encuentran si lo encuentran. Bueno, por ahora debo finalizar aquí el día de hoy. La próxima semana entonces retomamos con todo el tema. Vamos a ver esto de protocolos, vamos a hablar de hosting, vamos a hablar de qué herramientas podemos utilizar para hacer nuestro sitio web. Lo mismo que en los casos anteriores, herramientas de pago, herramientas gratis, herramientas y bueno, en fin, de lo que conlleva ya el desarrollo de ese sitio web. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Cualquier cosa, bien puedan, me preguntan ahí por el grupo, me pueden consultar. Sigo pendiente de que me envíen sus logos, nadie me ha enviado logos.
pendientes con el tema. Ya dentro de 3 semanas estaremos finalizando el curso y se nos viene la entrega de proyectos. Así que también vayan preparando sus presentaciones. Ya saben que simplemente tienen que contarnos sobre su proyecto, qué de este curso, de los 3 cursos, han implementado o planean implementar o piensan implementar dentro de sus proyectos. Todo esto acompañado de una pequeña presentación. Cada sustentación no va a durar más de 10 minutos, así que no tiene que ser una gran presentación. Simplemente algo que nos permita ilustrar de qué se trata el proyecto y cómo van a o han hecho provecho, han aprovechado, perdón, o han hecho uso de alguna o algunas de las herramientas que han visto aquí y ya. Entonces ya estaremos enviándoles información al respecto, vamos a programar fechas para esas entregas, horarios, en fin. Entonces estén muy atentos porque ya en 3 semanas finalizamos esta etapa de sesiones presenciales. Entonces nada, muchísimas gracias, detengo aquí ya la grabación. No sé si hay alguna pregunta antes de irme o una última pregunta. No, vale. Bueno, entonces Muchas gracias. detenemos la grabación. Muchas gracias a ustedes.